quiero preguntarle por eso a José Félix Laforí, quien muy amablemente se conecta con nosotros a esta hora desde La Habana. Él habla de zozobra. ¿Por qué zozobra, don José Félix? Muy buenas tardes y bienvenido a Sigue la W ante este anuncio que por ahora además, hasta donde le entendí ayer a la ministra, lo último de lo que quieren llegar a hablar es de expropiación, sino que quieren insistir en la estrategia de la venta voluntaria. Muy buenas tardes, bienvenido. Don José Félix. Doctor Laforí. Vamos a repetir la llamada con José Félix Laforí. Es que estamos además en enlace con Cuba y usted sabe que a veces las comunicaciones claro, no son muy buenas. Él está también en buenas. Pero es que mire, dice, equipo negociador. Dice, antes de la aplicación de medidas que causan zozobra y que generarían elementos nocivos de perturbación, me gustaría ver repartidas las 100.000 hectáreas de la SAE ya arrebatadas a los delincuentes o aplicada la figura de enajenación temprana a las más de 300.000 embolatadas en procesos dilatados por abogados de las mafias con verdaderos proyectos productivos que rescaten al campesino de la pobreza y le permitan una mejor vida. Eso es verdad. Hay muchos predios, pues los que menciona ahí el doctor Laforí, que están como en el limbo precisamente por las maniobras dilatorias de los abogados que no permiten pues que la SAE pueda aplicar esa figura de la enajenación temprana. Están en extinción de dominio, pero no se puede hacer nada con ellos por todo el tema de los abogados que, pues, usted sabe, Juan Pablo, que ellos para dilatar son los... No, pues es que ahí sí da en el clavo, ¿no? Sí. Particularmente los abogados de las mafias, que eso sí que saben prolongar esos procesos de manera indeterminada. Don José Félix Laforí, me quiero quedar con esa palabra, zozobra. ¿Sobre qué se basa esa zozobra que hay hoy día en el sector agropecuario por cuenta de los anuncios del gobierno de la compra por oferta voluntaria de tierras? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo. Mira, sí, este es un cambio básicamente de frente que hace, yo espero que no sea el gobierno. Espero que haya sido simplemente parlamentarios del pacto histórico que consideraron que se podía introducir una proposición que en vez de ayudar al gobierno a que avance para la compra y para la entrega de esta tierra a campesinos sin tierra, lo que puede es dificultarla por la zozobra que eso implica. Yo hablé con la ministra me dice que va a aclarar el asunto. Pero evidentemente las modificaciones que se le introdujeron en el plan de desarrollo, un artículo que lo que pretendía era facilitarle la compra a la Agencia Nacional de Tierra, pues tiene unos elementos perniciosos que evidentemente generan zozobra y preocupación en los propietarios rurales porque amenazan, no cabe la menor duda, la propiedad rural. Pero esa amenaza, ¿hasta dónde va? Porque fíjese, don José Félix, que ayer aquí en Sigue la W hablamos con la ministra de Agricultura y ella nos dijo, mire, eso es lo último que nosotros queremos hacer, nosotros no queremos llegar a la expropiación. Prácticamente dijo, ya dejen ese cuento. Sí, exacto, dejen eso más o menos. En el diálogo que usted ha sostenido con ella, no sé si ya pudo hablar además con la nueva ministra, porque además usted está ahorita en La Habana, en su labor de negociador con el ELN, pero si no usted, algunas otras personas del gremio agropecuario han podido dialogar con ella para expresarle esta preocupación y tal vez ella ha carecido de la claridad que tuvo con nosotros ayer al decir, mire, olvídense de eso sería el último recurso. No, claro que hablé con ella ayer, hablé muy largo, yo estoy viendo a ver si logro acompañar al gobierno el jueves en una entrega de tierras muy importante, quizás la mejor finca que tenía la zona de San Marcos, para campesinos desplazados especialmente por los hechos de la Mojana. Allá se logró convencer a un propietario de finca para que cerca de 15 predios pudieran ser entregados a quienes terminaron damnificados de las inundaciones que ustedes conocieron por el roto ese que le llaman Caregato. Allá intentaré ir, pero al margen de esa conversación o esa oportunidad que tendré de estar con la ministra, quedamos
en dos cosas que son de fondo. Lo primero es una reunión que intentaremos hacer el miércoles, el domingo en la noche o en la tarde-noche, y el martes de la próxima semana ella va a convocar la mesa de trabajo del acuerdo que firmó el gobierno con Fedegan. Eso es demasiado importante. Yo le insistí muchas veces a la ministra López, a Cecilia López, lamentablemente nunca la convocó. Pero esa mesa es lo que permite que el gobierno pueda acelerar el proceso de compras por una parte, pero por otra parte de proyectos productivos, porque a esa mesa tiene que ir la Agencia de Desarrollo Rural, por supuesto la Agencia de Tierra, el Banco Agrario, Finagro, la Superintendencia de Notario y Registro, el IGAC, que finalmente quien fija avalúo, la SAE, que es la que ha venido de alguna manera, más que incautando, porque eso lo hace un fiscal, ayudando al proceso de extinción de dominio, que termina obviamente en propiedades que el Estado recobra de manos del narcotráfico precisamente para entregarlo. Por eso, Juan Pablo, mira, aquí hay que decir varias cosas. Lo primero, tierra hay, suficiente. No merecía la pena introducirle este factor de perturbación. Yo aspiro a que la ministra, como me lo dijo ayer, y como al parecer también te lo dijo a ti, simplemente no tenga por qué utilizar ese instrumento. Por eso aquí lo que hay que dinamizar es la compra de tierra de todos aquellos que quieran vender. Mire, el gobierno ha tenido oferta por cerca de 1.700.000. Solo Fedegan ha entregado más de 500.000. Y la SAE tiene entre tierra extinguida cerca de 92.000 hectáreas, más 334.000 en proceso de extinción. Creo que lo que hay es tierra. Ahora se tratará de armar proyectos y de mandar mensajes claros para que el gobierno pueda avanzar en la propuesta básica de hacer de Colombia un país con una capacidad agroalimentaria importante, sobre todo en una coyuntura de inflación alta precisamente por alimentos. Si no mandamos unos mensajes claros sobre ese tema en particular, siento que muy seguramente en vez de avanzar lo que vamos a generar es elementos de perturbación, ¿no? De zozobra, de intranquilidad innecesaria después que firmamos el acuerdo. Doctor Laforí, yo quiero preguntarle si en este artículo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, ustedes lo interpretan como que ahora ese fondo de tierras va a estar alimentado no solamente con esos predios que tienen extinción de dominio, sino también con una figura que ustedes llaman extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social. Eso quiere decir que si una persona dueña de un predio no quiere vender la tierra, igual lo tiene que hacer bajo la figura de interés social y utilidad pública, o sea, ¿se la quitan sí o sí con esa figura de interés social? Es posible, por eso fue que yo me opuse tan fuertemente cuando firmaron el acuerdo con la FARC, porque evidentemente el Fondo Gratuito de Tierras se alimenta de diferentes fuentes. Una, la extinción judicial de dominio, es decir, la que le quitan los narcotraficantes, a los criminales. Acabo de comentarle a la opinión, gracias a ustedes, que hoy en día mal contadas pueden haber 450.000 hectáreas solo en la SAE, que una parte importante manejada por parte de testaferros. Ahí el gobierno tiene que actuar, y tiene que actuar entregándole las mejores tierras, porque yo no creo que un narcotraficante haya comprado tierras marginales. Compró tierras a orilla de carretera, y muy seguramente en condiciones excepcionales para ser explotadas. Pero dos, además de las compras, también perfectamente puede aplicar la extinción administrativa, no judicial, administrativa, de dominio por el incumplimiento de la función social, pero también ecológica de la propiedad. Por ello, cuando usted revisa el artículo que incorporaron, hay una serie de elementos perniciosos. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura claramente puede, de acuerdo al interés que tenga de aplicar reforma agraria en cierto lugar, todo predio
que pase de 2 unidades agrícolas familiares. Y explico el término. Por ejemplo, en la sabana de Bogotá, pues, eso prácticamente pueden ser predios de 10, 12 fanegadas. En los llanos orientales puede ser una finca de 800. En la costa pueden ser fincas de 30, 40 hectáreas. Entonces estamos hablando de una medida extrema, porque una vez que lo declare de interés de reforma agraria, la Agencia Nacional de Tierras inmediatamente hace una oferta de compra, que si la persona no responde de manera positiva, podría eventualmente adelantarse un proceso para poder identificar que no está explotada debidamente y a partir de allí habilitar cualquier instrumento de expropiación o extinción de dominio por incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad. Y para que los que nos oyen, hay una diferencia sustantiva, ¿no? O dos diferencias sustantivas. Al narcotraficante, al criminal, a través de un proceso judicial. Al propietario de tierras, a través de un proceso administrativo. Y la segunda aclaración es, no es igual expropiar que extinguir. La expropiación conlleva el pago. La extinción de dominio no conlleva el pago. Entonces, las normas están allí. Me parece que el mejor camino, Juan Pablo, era el acuerdo. Usted, creo que en alguna oportunidad comentamos, yo he acompañado, Fedegan ha acompañado al doctor Vega, a Fundación, a Puerto Berrío, a Montería, a Valledupar, y lo podemos hacer en los lugares que el gobierno considere pertinente para que los que quieran vender lo vendan. Y en consecuencia nos quitamos de encima unos elementos que pueden ser perturbadores de un clima positivo que habíamos generado con el acuerdo de trabajo mutua entre el gobierno y Fedegan. Yo estoy en la mejor disposición. Me parece que si la ministra considera que no es necesario aplicar los artículos, lo que yo creo es que aquí hay que acelerar las compras. Para ello es la mesa de trabajo, donde el IGAC, la superintendencia, todos los organismos del Estado ayuden al doctor Vega a facilitar los procesos de adquisición que están reglados en la ley 160 del 94. Señor Laforí, usted dice que hay 450.000 hectáreas en la SAE. Sin embargo, pues también hay otros procesos que están demorados en la entrega de tierras, como es el proceso de justicia y paz, y también como es el de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin tener en cuenta los terrenos baldíos. ¿Eso se está teniendo en cuenta ahí? ¿O también estamos hablando de otras tierras que ni siquiera sabemos cuánta hay en todo el país? Tiene usted toda la razón, sin tener en cuenta esas otras. Por consiguiente, reitero, el problema no es de tierra, el problema es operativo. El problema es que los procesos, los que son judiciales, avancen, pero incluso en la propia SAE hay unos artículos que permiten la enajenación temprana. Dicho de otra manera, a través de un convenio entre la SAE y la Agencia Nacional de Tierra, perfectamente con la constitución de un depósito podría hacerse a esos bienes precisamente para atender a los campesinos sin tierra. Aquí lo que hay que ponerle es motor. Ahora, ¿qué celebro yo en medio de esta circunstancia? La nueva ministra Jennifer Mojica es una persona entendida en la materia. La conversación que tuve con ella ayer fue una conversación entre personas que entendemos el asunto. Es mucho más sencillo. Ella conoce a pie juntilla la legislación sobre tierras en Colombia. Fue vicepresidente o subgerente jurídica del viejo INCODER, que es la Agencia Nacional de Tierra. Es decir, ella conoce perfectamente este tema. Es mucho más fácil entenderse con alguien que conoce el tema, que identifica dónde pueden haber las dificultades procedimentales para que pueda la Agencia Nacional de Tierra avanzar mucho más rápidamente. El empeño mío y el mensaje a los ganaderos es: uno no tiene por qué generar tormentas cuando le pone la cara a los asuntos de una forma rigurosa. Por supuesto, Fedegan va a estar en esto. Yo voy a acompañar a los ganaderos
o a los propietarios rurales en todo el país. El equipo técnico jurídico de FEDEAN está a disposición, pero me quedo con la opinión del gobierno en el sentido de que el acuerdo va a ser preferido frente a cualquier otro tipo de dinámica que eventualmente pueda acoger estos hechos. Me queda una última pregunta, don José Félix, porque sé que además usted tiene que volver a su mesa de negociación. Está en receso. Sí, está en receso. Rápidamente, usted ahorita estaba destacando el perfil de Jennifer Mojica, que ayer también cuando conversamos con ella lo señalamos, no es una parecida para este universo del sector agropecuario y particularmente el de las tierras, el de la tenencia de tierras y el de la búsqueda de una reforma agraria. Pero más allá de este conocimiento, usted sabe que todo esto que usted está haciendo de la mano del gremio ganadero e incluso de otros gremios del sector agropecuario para facilitar la venta voluntaria de tierras, pues es un ejercicio de confianza. Ustedes tienen que confiar en el gobierno, en que además les van a pagar a buen precio, en que aquí se van a cumplir unos compromisos. ¿La nueva ministra Jennifer Mojica le genera a usted esa confianza, esa tranquilidad que se necesita para seguir adelante? Es que mira, prejuzgarlo es bueno. Me parece que no es un escenario deseable, ni una lógica que eventualmente te lleve a ti a un puerto seguro. Si tú me preguntas, yo te digo la conversación que yo tuve con ella ayer, a mí me da tranquilidad para poder proceder con la nueva ministra. Y lo voy a hacer más que lleno de toda la buena fe del mundo, con el mayor rigor del caso. Usted no se imagina cuántas veces yo le insistí a la ministra Cecilia Rope con respecto al tema. Cuántas veces me reuní con los funcionarios que tenían competencias para el acuerdo, advirtiéndole la necesidad de apoyar y respaldar a la Agencia Nacional de Tierras. En fin, lo dejo ahí para no generar, digámoslo, irritantes innecesarios. Yo sí creo. Le voy a recomendar, le voy a recomendar una cosa. Sí, adelante, termine, por favor. No, yo sí creo que si la nueva ministra viene con el propósito de sacar adelante el acuerdo para poder entregar a los campesinos, no sé si 3 millones de hectáreas, pero empezar a entregar tierras como lo vamos a hacer el jueves en San Marcos, una tierra que queda prácticamente al lado del pueblo. 800 hectáreas explotadas, además con riego, donde hay quizás uno de los niveles productivos más altos del país, con vacas seleccionadas. No estamos hablando de cualquier finca, estamos hablando de una finca como usted la podría encontrar en Texas, es decir, con sistemas de riego por aspersión en toda la finca, es decir, perfecta. Ojalá la W vaya el jueves a la 1 de la tarde o a las 2 de la tarde a San Marcos o mande uno de sus corresponsales allá para que vea lo que es realmente el resultado de una actividad productiva, altamente productiva en el tema ganadero. E incluso quiero decir también, a mí me tocó insistirle al propietario para que el propietario finalmente vendiera y le facilitara al gobierno que buena parte de aquellos que habían quedado en una situación durísima por el desbordamiento del Cauca pudieran tener ahí una oportunidad de rehacer sus actividades económicas. Finalmente logramos convencer al propietario de una gran empresa. La vendió. Ok, ahora lo que hay que hacer es 142 personas están trabajando en esa finca. 142 personas. 6.000 cabezas de ganado. Entonces estamos hablando quizás de la mejor finca que hay en el trópico bajo húmedo en Colombia. No le quepa la menor duda. Quien conoce agrolonjas sabe de la calidad de lo que le van a entregar. A mí me parece que ahí tiene que ser un punto de referencia para que de aquí en adelante hagamos cosas iguales o por lo menos intentemos hacerlas iguales que lo que finalmente le están entregando a los campesinos que tuvieron las contingencias de la Mojana. José Félix, en esa línea, además de que usted ayudó a convencer entonces a este empresario, sería bueno si usted pudiera, por supuesto no en su sector,
darle una mano a la ministra con un sector que nos comentó ayer que ella también está tratando de conquistar para esto de la venta de tierras, y es el de los cañicultores, los cultivadores de caña, porque allí también puede haber una posibilidad. Bueno, usted sabe además el desarrollo que existe en los departamentos que se dedican a esta plantación, tanto el Cauca como el Valle, y allá también podría haber oportunidad de ubicar campesinos, pero ahí sí necesita de un empujón suyo para que de pronto esas empresas, esos industriales, esos agricultores también se sumen a este esfuerzo, si le parece, ¿no? He estado tratando de hablar he hablado con la doctora Calero, que es la presidenta de Azocañas. Pero mira, Juan Pablo, el mensaje que hay que mandarle a la sociedad colombiana es lo siguiente. Durante más de 60 años, a partir de la ley 135 del 61, Colombia repartió a duras penas 1.762.000 hectáreas. Más de la mitad de esa tierra que se entregó a lo largo de 60 años están en otras manos. Y los que quedaron, que son mucho menos de la mitad, con las tierras, porque fueron usuarios campesinos, más de la mitad de esa gente tiene rastrojos. Lo que no podemos hacer con la propiedad rural y sobre todo con el desarrollo rural es que en vez de avanzar para que Colombia sea, como dice el gobierno, una potencia agroalimentaria, en vez de avanzar, volvamos atrás. En consecuencia, Colombia tiene que ser muy consciente que el futuro del mundo hoy en día está en la capacidad, en la vocación que puedan tener sus tierras, su oferta ambiental para producir comida. Esa es la gran crisis, porque todo el tema del cambio climático, todo el tema del incremento de la población mundial, todo el tema que implica hábitos y consumo, pasan por países tropicales como el nuestro. Terrible que no seamos capaces de orientar el desarrollo rural en la dirección correcta. Es decir, yo no puedo creer que la finca San Marcos, que hoy en día tiene 142 familias trabajando formalmente, con seguridad social, como lo demostró el propietario, que tiene 6.000 animales, con un sistema de riego como lo ve usted en Texas o lo ve en Europa, dentro de un año sea simples muladares, donde no haya riqueza, bienestar, desarrollo rural, sino pobreza. Porque es que el campesino no lo hace un sujeto de derecho, el que tenga un título de propiedad. Lo hace cuando, a partir de un título de propiedad sobre la tierra, tiene un proyecto productivo que le permite que sus hijos vayan al colegio, que él tenga unas condiciones de vida que le permitan tener un mejor bienestar. Eso es el enfoque. Y ese fue el documento técnico que ayer, incluso después de la conversación con la ministra, se lo mandé a la nueva ministra, la ministra Jennifer Mojica, para que en nuestra conversación el domingo podamos avanzar en esa dirección. José Félix Lafori, presidente de FEDEGAN, muchas gracias.